En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. De esta devoción, porque es una de las más populares. Ahora bien, antes de empezar quiero hacer una explicación a los católicos para que caigan esto claro. No hay más que una sola Virgen María. Hay diversas advocaciones, pero yo siempre digo que la Virgen es como una buena mujer que tiene su closet en el cielo y se pone el vestido según las circunstancias. Un día se viste de Virgen de Lourdes, otra vez se viste de Virgen de Fátima, otra vez se viste de Virgen de Guadalupe, otra vez de la Virgen de... Es la
la misma, con diversos vestidos. Así que eso de estar peleando de que viene más poderosa no tiene ningún sentido. Es la misma mano. Ahora, cada uno se va identificando con una advocación. Y sabemos que la Virgen del Carmen, por su historia, es muy popular. ¿De dónde surge? Hay que ir a la Biblia, porque no es cualquier revelación. El profeta Elías, en un momento muy difícil que le tocó vivir, porque todo tiene que tener un fundamento bíblico, estaba muy preocupado y había en su región una gran sequía. Entonces el Señor, pone en su corazón la necesidad de invocar a la Madre. Y está en el monte Carmelo, importante porque era el monte donde el profeta solía invocar a Dios. En el Antiguo Testamento era muy normal ir a la montaña porque la montaña representa encuentro. Así Moisés subió a la montaña y tiene la revelación de la Torá, o sea, los 10 mandamientos. Jesús también nos cuenta la palabra que subió al monte donde tuvo la transfiguración y donde también da su discurso. O sea, cuando hablamos de monte en la Biblia, estamos hablando del lugar de encuentro con Dios. En el monte Carmelo, que existe y está en Tierra Santa, dice la palabra que el profeta no llovía porque estaba en sequía, pero vio una pequeña manda suficiente para que la avisara cuando viera un signo, una pequeña nube insignificante. Y cuando el profeta le avisan que esa nube está allí, es la señal. Y efectivamente vendría la lluvia signo de bendición, y allí esa nubecilla de alguna forma representa la presencia de la Madre, aunque aún la Virgen no había sido anunciada. Pero para que ustedes entiendan un poco esto, cuando hablamos de las revelaciones, tengan claro lo siguiente: en Dios no hay pasado, en Dios no hay futuro, en Dios todas las cosas están en un eterno presente. Para nosotros que estamos en el tiempo, sí hay pasado, sí hay futuro, pero para Dios no. Para Dios todo en un instante es un eterno presente. Y en ese eterno presente ya Dios tenía un plan. Si ustedes analizan o meditan en la Biblia, cuando el pecado original entró en la humanidad por desobediencia de una mujer, Eva, que también le transmite eso a su esposo, entró el pecado original, consecuencia de ese pecado, la muerte. En ese mismo instante, si ustedes leen bien la Biblia, para que no se dejen confundir, porque hay muy malas interpretaciones de la Biblia, dice la Escritura que Dios, cuando sentencia a la mujer, le habla de que por esa consecuencia había de parir con dolor. A Adán le dice que había de traer el sufrimiento o la fatiga con su sudor, el fruto de la tierra. Y a la serpiente, que fue el que indujo a la mujer al pecado, dice: pondré enemistad entre tu estirpe y la suya, y ella, curioso, pongan mucho cuidado, ella te aplastará la cabeza. Y uno se pregunta, ¿de quién está hablando? Está hablando de una mujer, pero no es Eva, porque esa primera Eva, como ustedes lo ven o lo leen, ya había metido la pata. Estaba hablando de una nueva Eva. ¿Y quién es esa nueva Eva? Si ustedes leen bien la Escritura, también hay frases y términos que tiene esta que sube cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en batallón. Está hablando de la nueva, o sea, está hablando de la nueva Eva. Tengan esto claro: la nueva Eva es María. Y el nuevo Adán
es Jesús. Si la primera pareja desobedeció, la segunda pareja, Jesús y María, van a ser obedientes al designio de Dios. Y en ese sentido viene el remedio para el pecado. Quisiera preguntar aquí, ¿cuántos de los presentes son pecadores? Algunos no levantan la mano, levántate el pie si es necesario. Todos somos una partida de pecadores, todos. La buena noticia es que hay remedio. Y el remedio es Cristo. Pero para ir a Cristo necesitamos ir por su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la expresión de la ternura. La mamá es la expresión de la compasión. Y cuando Jesús moría en la cruz, estaba muriendo, dictó su testamento. Y el testamento es sencillo, está en la escritura. Mira a la mujer, y es interesante que Juan dice la mujer, porque la expresión mujer está hablando de Eva. Mira a la mujer, que es a su madre, y le dice, mujer o madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego mira al discípulo, dice, ahí tienes a tu madre. Y dice la escritura que en aquel momento el discípulo la coge. Pero esto no es solamente para Juan, eso es para aquellos que le creemos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que en la medida, atención, que tú acoges a María, estás acogiendo a Jesús. Porque María nos lleva a Jesús. Y si quieren verlo más claro, lean más tarde Juan capítulo 2 del Evangelio. Dice la escritura, el primer milagro que hizo Jesús, lo hizo por su mamá. ¿Dónde lo hizo? En un matrimonio, en una familia, donde faltó el vino, y la madre dice, no tienen vino. Y Jesús le responde una palabra un poco extraña, ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Otra vez la palabra mujer, porque Juan no escribe eso a propósito. O sea, lo escribe con una intención. Es decir, está diciendo que la nueva Eva, la mujer vestida de sol, como aparece en Apocalipsis capítulo 12, que es María, no hay nada que ella le pida a su hijo que su hijo no escuche. Y le dice, hagan lo que él diga. En otra palabra, obedezcan a Jesús. La madre nos lleva al hijo, y el hijo nos remite a la madre, porque él estaba muriendo y dice que hay a su mamá. Yo no entiendo todavía, de verdad, lo digo con mucho dolor, por qué hay tantos cristianos que rechazan a María. Es que no han entendido, María no le viene a robar protagonismo a Jesús, al contrario, le viene a dar su lugar. Ella no es Dios, pero nos conduce a Dios. María no es un obstáculo para nuestra fe, es una madre que nos enseña. Ella fue la primera en obedecer al Hijo, pero algún día se van a dar cuenta que están equivocados. Ahora bien, yo quiero empezar a partir de esta noche un itinerario con ustedes durante todos estos días, y espero que todos vengan, porque vamos a hablar profundamente del rol que tiene María en nuestra santidad. ¿Ustedes quieren ver a Dios, sí o no, un día cuando se muera? ¿Sí o no? Pues el camino que nos enseña a ir a Dios es María. Y hoy yo voy a empezar con 7 pasos, 7, para tener un encuentro con Dios a través de María. O ella nos conduce al encuentro de Jesús. El primer paso es abrirnos a algo que también, o a alguien, perdón, que pasa desapercibido en muchos cristianos, y es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, sin el Espíritu Santo no hay sacramento, sin el Espíritu Santo no hay conocimiento de Jesús, porque el mismo Jesús dijo, me tengo que ir, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Pero esto es importante, y Él nos llevará ¿a qué? A la verdad completa.
¿Escucharon bien? ¿Quién me va a llevar a la verdad completa? El Espíritu Santo. Pero si para los católicos es desconocido, por eso es importante pedir siempre, Señor, envía tu Espíritu, dame tu Espíritu para que me lleve a la verdad completa. Ese Espíritu Santo actúa en María. Por eso el primer paso para ser perfecto y para conocer a Dios es el Espíritu Santo. Recuerden lo siguiente, dice la Escritura, que cuando la Virgen, que permanece virgen, se le aparece el ángel Gabriel y le dice: Haris, es decir, alégrate, has encontrado gracia a los ojos de Dios, vas a ser madre. Y ella se extrañó, porque en el plan de María no estaba ser madre. Ella había hecho un voto de virginidad, es decir, de consagrarse sin marido y sin tener hijos para Dios. Quizás nos pueda parecer algo extraño, porque para los judíos no era normal que una mujer fuera virgen. Tenía que tener familia. Es más, las que no tenían hijos eran vistas como malditas, como a saber por qué no tiene poder hijo. Por eso es que las mujeres se esforzaban y rogaban a Dios: dame un hijo. Hoy estamos viendo la primera lectura del hijo de la promesa a Abraham, una promesa que se cumplió a los 100 años. Imagínense, porque el Señor le había dicho: vas a ser padre de una numerosa nación. Y como el tiempo pasaba, Abraham pensó que eso no se iba a cumplir, y su esposa Sara le dice: métete con la esclava, por lo menos para que se cumpla la promesa. Y tuvo a un hijo llamado Ismael, que por cierto representa la raza árabe, pero no era hijo de la promesa. Dijo: no, ese no es hijo de la promesa, tu hijo va a nacer de las entrañas de Sara. Y cuando Abraham y Sara escucharon eso, yo no quiero tener un bebé, se rió de Dios, como diciendo: eso es imposible. Para ti es imposible, pero para Dios nada es imposible. Aleluya. Dios no puede, Dios no puede, Dios no puede. Nunca dudes de la promesa de Dios. Cuando Dios dice algo, es porque Él sabe cuándo lo va a hacer. No a tu tiempo, sino a su tiempo. Y así se cumplió la promesa. Y Abraham a los 100 años tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. No era Ismael, que era sencillamente, iba a ser también, Dios lo bendijo, pero con otra raza. Pero la raza de la promesa era la raza de Israel, del pueblo elegido. Esto está en la Biblia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Dios también hace promesas. Cuando se revela Nuestra Señora, voy a decirle así, en el monte Tabor, en esa pequeña nubecita, en eso que parecía insignificante, dice que entonces vino la lluvia. La lluvia en la Biblia significa gracia, bendición. Dios iba a bendecir a su pueblo, pero porque estaba preanunciando la gran bendición del futuro. Por eso, todos nosotros de alguna manera tenemos todos la espiritualidad carmelitana. ¿Por qué? Porque fue en el monte Carmelo donde el Señor empieza a hablar a través de la Madre en un proceso que dura hasta hoy. ¿Qué significa la espiritualidad carmelitana? Lo que han oído de Santa Teresa de Ávila, la gran doctora de la Iglesia, porque tuvo una experiencia mística extraordinaria y fundó la renovación de las hijas del Carmelo. Voy a resumir la historia porque es muy larga. Y ella entendió que Dios quería una especie de itinerario a la santidad. Un itinerario que también es para nosotros. ¿Cuál es el itinerario? Primer punto, mañana veremos el segundo. Primer punto: ábrase al Espíritu Santo.
Sin el Espíritu Santo usted no va a entender a Dios. Si usted no pide el Espíritu Santo, usted no va a comprender los designios de Dios. Por eso es importante que siempre que ustedes vayan a orar, lo primero, ven el Espíritu Santo, ilumíname, guíame, dame luz. Ese mismo Espíritu que vino a la Virgen María, porque la promesa era que ella, la Virgen, ya el profeta Isaías lo decía, que he aquí que una doncella o una virgen está embarazada y da a luz una doncella, una virgen. Eso ya es una rareza, que una virgen dé a luz. Quizás para los hombres es imposible, no para Dios. Dios lo puede. Pues y entonces en esa virgen que elige, porque iba a ser la madre del Mesías, la preservó del pecado. Y por eso la Iglesia Católica declara, y lo cree firmemente, que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y sigue siendo perpetuamente virgen, inmaculada, sin mancha, porque Dios lo hizo, no ser humano. Ahí no hubo intervención humana. Y entonces cuando se da este hecho, ella viene y muestra a esta corriente espiritual llamada del Carmelo, a Teresa de Ávila, que hay un itinerario de santidad. Teresa de Ávila, una de las más grandes místicas de la Iglesia Católica, doctora de la Iglesia, ella también tenía su crisis, como todos ustedes. Hemos dicho que todos somos pecadores, todos fallamos. Pero hay un momento en que Dios se revela al alma y dice, hey, ya basta de una vida doble, lleva una vida coherente con Dios. Teresa de Ávila perdía mucho tiempo, como ella era del monasterio que clausura el Carmelo, perdía mucho tiempo charlando con la gente que venía al convento, y un día ella entró en sequedad espiritual. Entonces se encontró con un sacerdote, Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara, un hombre muy penitente, que ella le consultó cómo podía hacer para crecer espiritualmente. Y el consejo que le dio San Pedro de Alcántara es: pide el Espíritu Santo, deja de estar leyendo tantos libros y ábrete a Dios, ábrete al Espíritu. Y ella entendió. Y cuando ella tuvo esa experiencia con el Espíritu Santo, dije: antes hablaba el lenguaje de los hombres, ahora quiero hablar el lenguaje del Espíritu. Miren la importancia. Y ahí empezó ella su ascendencia, su ascenso a la vida profunda, que son 7 pasos. Entonces, repito, el primer paso, ustedes algún día quieren ver a Dios. Yo quiero, ¿tú quieres? Escúchenme bien, tienen que ser santos. Yo sé que a un padre es imposible. ¿Cómo yo, bombero, voy a ser santo? Sí, Dios quiere santidad en todos los niveles. Y ustedes, queridos hermanos, el cuerpo de bomberos también están llamados a ser santos en el ministerio y el trabajo que realizan. No es que vamos a hacer cosas extraordinarias, en la sencillez, en el cumplimiento del deber. El cuerpo de bomberos tiene como principio que es la abnegación, ¿qué más? La disciplina, ¿qué más? El honor. Esos principios, si los tomamos en serio, nos sirven para ser santos. La disciplina, obediencia. Primero, ¿a quién? A Dios. Yo estaba meditando esta tarde y me di cuenta que la devoción a la Virgen del Carmen, aunque los bomberos tienen como patrono a San Floriano, pero que hay una devoción tradicional en muchos cuerpos de bomberos del mundo a la Virgen del Carmen. Qué curioso. ¿Por qué? Porque hay testimonio fehaciente de los milagros que la Virgen ha hecho en diversas naciones del cuerpo del benemérito cuerpo, en países como España, como Venezuela, como Colombia, y la tienen también como patrona. Y aprovecho la cuña para decirle: métanle gana a la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque la Virgen tiene una promesa. La promesa es que todos aquellos que sean devotos a ella y lleven su escapulario
Si lo viven, o sea, si están consagrados, ella se compromete a sacarlo lo más pronto posible del purgatorio y llevarlo al cielo. Den gloria a Dios. Esa es María. Es una promesa. Sí, es una promesa. Por eso es muy importante llevar, ¿qué significa el escapulario? Es decirle a María como ella pidió a Dios. Fíjate. Entonces ella, como buena mamá, dice: este hijo está consagrado a mí, y si este hijo muere y fue fiel a mí, yo vengo a buscarlo el día que se muera, le digo: venga para acá, hijito mío, vámonos para el cielo. No es invento mío, ¿eh? Esa es la fe de la iglesia, la importancia de estar consagrado a María, porque es tu mamá, no es cualquier devoción. Yo sé que algunos no van a creer esto, y menos los protestantes, pero nosotros no somos protestantes, somos católicos y creemos en esa mediación de la madre. Ahora quisiera aterrizar un poco más en el tema de lo que estoy hablando, de la consagración. Toda consagración a María es una consagración al Espíritu Santo, y me explico. Cuando la Biblia le dice al Espíritu, cuando el ángel Gabriel le dice: mira, has encontrado gracia a los ojos de Dios, y el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá. Y le dice una palabra un poco extraña: te cubrirá con su sombra. ¿Me permite como ejemplo? ¿Qué significa eso? En la Biblia esa protección se llama Shekinah. La Shekinah es estar bajo la sombra de Dios. O sea que la Biblia estuvo bajo la sombra de Dios, y todos aquellos que están bajo la sombra de Dios son hijos de Dios. Por lo cual la Virgen, que es la que lleva la plenitud del Espíritu, por eso decir llena de gracia equivale a decir llena del Espíritu Santo. Es lo mismo. Entonces, si tú te consagras a Mamá María, ella te lleva a conocer el Espíritu Santo. Y si va el Espíritu Santo, Él te dice: mira, tú quieres tener un modelo, porque toda la vida necesitamos de un modelo, alguien que nos inspire, alguien que nos motive. ¿Cuántos de ustedes nos han inspirado en alguien que dijo: wow, este hermano me dio testimonio? ¿Por qué? Porque fue un modelo. Pues quiero decirle que el mejor modelo que podemos tener en la vida es María. Ella nos lleva a decirle a Dios la palabra fía. ¿Saben qué significa eso? Fía, hágase tu voluntad, no la mía, la tuya. Y esta es la clave para la santidad. ¿Por qué cuesta tanto a las personas hacer la voluntad de Dios? Porque estamos apropiados de la voluntad humana. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Ahí está el fracaso. Mientras tú estés haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, no vas a entender lo destino de Dios. Y le pongo un ejemplo todavía más claro. ¿Jesús era Dios, sí o no? Sí. ¿Era hombre, sí o no? Sí. ¿Y a quién se sometió Dios? ¿A la voluntad humana o a la voluntad divina? Era Dios. Si ustedes meditan en Getsemaní, Jesús tuvo una tentación, no una, tuvo varias. Pero esta de Getsemaní nos ayuda a entender que Jesús, como hombre, le dijo a Dios, a su Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Qué significa eso? Yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús se sometió a la voluntad del Padre. ¿Qué me enseña eso? Hermano, la voluntad humana no es que sea mala, pero si tú te dejas llevar solo por tu voluntad humana, no vas a crecer. Para ser un hombre y una mujer que se eleve al monte Carmelo, necesitas renunciar a tu voluntad humana y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Dios no puede equivocarse, jamás, jamás, porque no sería Dios. Si Dios te dice: hey, no a la izquierda, a la derecha, obedece. Pero tú puedes decir: no, yo voy por la derecha. Entonces no vas a entender. Entonces no te quejes cuando las cosas no ocurran como tú esperas, porque estás haciendo tu voluntad. ¿Han entendido esto?
Él era Dios, pero nos enseña que cuando tú hablas a Dios, dígale, Padre, venga tu reino, hágase la mía. El mundo está como está y cada vez peor, porque todos queremos hacer la voluntad humana, no la de Dios. Así de sencillo. Entonces, esta es la primera lección de esta novena. Espero que mañana sigan la segunda. Esta es la primera. Primera, vivir en la divina voluntad, vivir en obediencia a Dios como María. Ella nos va a llevar a abrirnos al Espíritu Santo. Por eso, sin el Espíritu Santo no hay santidad. Ustedes recuerden esa canción que hace muchos años hacíamos aquí en Colón, en la renovación carismática, que dice: sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré. A ver si me explico el bonito. Qué bonito, ¿no? Sin el Espíritu no puedo santificar, pero con el Espíritu me santificaré. ¿Y saben lo bonito de la iglesia? En la iglesia hay muchos santos, esto lo he dicho cientos de veces, que están en el cielo, que fueron peores que tú y que yo, hoy son santos. Y usted pregunta, ¿pero cómo? Porque se dejaron tocar por el Espíritu Santo. Hagan la prueba. San Pablo, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, entre muchos otros. Ellos cambiaron. ¿Por qué tú no puedes cambiar? ¿Por qué la gente tiene esa mentira de yo nací así y voy a morir así? Eso es mentira del diablo. Yo fui un gran pecador, yo no me considero que soy santo todavía, pero voy en vida. Y ofendí mucho a Dios y me duele haber ofendido a Dios. Yo nunca pensé que iba a ser cura, nunca. Pero Dios sí lo tenía planeado. Y me trajo a este camino y ahora yo sé que mi vocación es ser santo, pero no solamente yo. Cuando yo predico, yo quiero que la gente entienda que tú, no importa lo que hayas sido, fornicario, adúltero, maleante, corrupto, del lobby gay, no importa. Dios puede cambiarte si tú quieres. Si tú no quieres, Dios no lo va a hacer. Por eso quiero que ahora repitamos el corito. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré. Una vez más para terminar. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá. Pero yo sé que lo veré y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré. Gracias, Señor, por esta primera enseñanza, por tu palabra. Haznos siempre dócil a tu Espíritu Santo y que transforme nuestros corazones para que un día podamos contemplar tu gloria por Cristo nuestro Señor.